Pero bueno, muy contento, Antonio, de que estés acá con nosotros compartiendo este espacio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. No es la primera vez que estamos juntos en alguna actividad, ya vamos a dar comienzo formal y a contar un par de cositas. Eh, Así que muy contento que estés con nosotros. Sí, bueno, Fede, inicialmente gostaria de agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y al subpresidente, profesor Jorge Rojas, por la invitación y a todos los directores y organizadores de ese proyecto, que es ya pienso, un clásico de la pandemia de los miércoles. Eh, es para mí un gran placer y un gran honor estar aquí con los colegas, especialmente con vos, profesor Federico Sedlacek. Para aquellos que no saben, en 2011, nuestro amigo común, profesor Roberto Berizón, se me dice en un congreso en Alemania, Antonio, venga conmigo, tengo que introducirte, presentarte a Francisco Berbic. Todos ustedes son de la misma generación y tienen que colaborar. Hemos conversado y aquella noche nos encontramos también contigo y con nuestro amigo común Heitor Sica de São Paulo y constatamos que a veces tenemos más contacto con profesores europeos o norteamericanos que entre nosotros. Y allí empezamos una colaboración muy rica con 3 encuentros binacionales y también en este camino pudo conocer y cooperar con muchos otros colegas y amigos, José María Salgado, Leandro Ardoy, Leandro Giannini, María Carlota, María Cecilia Pérez, Karen Calafatic, María Valeria Di Bernardo, María Victoria Mosman y todo su círculo brillante de investigadores salteños, Luisa Lavila, Sofía Benavides, María Pia Molina, Constanza Cageri, Macarena Cornejo, Daniela David. Pudo conocer también profesoras tucumanas, Fernanda Silva, Celeste Silva, y también Eugenia Rosa de Jujuy. Entonces, he podido conocer muchos colegas argentinos y colaborar con ellos. Y entonces, para mí es un placer y un honor. Y por supuesto, somos todos hoy comandados en la Asociación Internacional por el profesor Eduardo Teiza, un gran amigo, que también es una inspiración para todos nosotros. Entonces, Fede, para mí es un placer estar aquí y hablar con vos sobre este tema que es muy importante en la actualidad, que es el tema de las convenciones procesales. Para aquellos que no conocen bien el tema, imaginemos Bien, que en un... Vale. te corto, Antonio, 2 minutos para hago un par de cuestiones que tengo que hacer. Antes que comencemos a fondo, te agradezco esa gran presentación y por recordar esa época en el Congreso en Alemania en 2011, donde nos conocimos, donde empezamos a interactuar, donde ya el año siguiente, en 2012, organizaron ustedes en San Pablo el primer binacional, en 2014 lo organizamos nosotros en Paraná, en 2018 volvimos a estar juntos en Victoria, con el profesor Hermes Zanetti Jr. y todo su grupo de investigación, así que realmente, bueno, no nos alcanzaría todo el tiempo que tenemos en esta charla para contar las anécdotas también que hemos realizado. Una cuestión, primero, metodológica, y vuelvo a agradecer a la asociación personalmente por estar acá, por tenerte también a vos. Como sabés, esta es la 10ª charla de la Asociación Argentina de Derecho Procesal en este formato que, como bien dijiste, me pareció perfecta tu calificación, ya es un clásico de la pandemia. Lo mismo decía José Salgado cuando estuvo en la 7ª charla, ¿no? Que comenzó con una actividad precisamente por las circunstancias que estábamos viviendo y a la par que se iba extendiendo todo lo que era el aislamiento y la cuestión de la pandemia. La asociación empezó a tener mucha repercusión con esta actividad y llegó al punto de establecer estas reuniones que vienen siendo semanales, entre los cuales ya sos, si mal no recuerdo, el tercer
académico y profesor brasileño que nos acompaña. Ya estuvo Hermes Zanetti Jr., estuvo Daniel Mitidiero, aparte de otros profesores también internacionales como Giovanni Priori, estuvo Santiago Pereira Campo, estuvo Raúl Calvo Soler. No quiero seguir nombrando por miedo de olvidarme alguno, pero bueno, es un gran gusto. Quiero agradecer y quiero que sepan que hay todo un equipo atrás de esto. Quiero agradecer especialmente a Vicky Chaik, que está con todo el tema de los mensajes y después de las preguntas que vamos a hacer, a Romy Moreno, que es una de las idearias de estas charlas y que también está puntillosamente todo el tiempo brindando apoyo para que esto salga bien, para que la tecnología también nos acompañe y podamos después disfrutar de estas cosas en el canal de YouTube de la asociación. Bueno, al profesor Jorge Rojas como presidente, también está inmiscuido en los más mínimos detalles, a José Salgado también. Así que hay un gran equipo que siempre está trabajando, a todo el comité de la Asociación Argentina que está trabajando también en cada una de estas charlas y poniendo el empeño para que salga todo bien. En cuanto a la metodología, vamos a hablar, como ustedes saben, Instagram en este vivo permite un máximo de 1 hora, con lo cual unos minutitos antes, a las 5:50 más o menos, vamos a estar cortando la conversación para después continuarla, ¿sí? Entonces, esa va a ser un poco la metodología de trabajo y las preguntas que vayan haciendo las pueden ir realizando en el chat con los comentarios y bueno, nuestros encargados de nuestro equipo va a ir después trasladándome esas preguntas, particularmente lo vamos a hacer por WhatsApp, para que después Antonio nos pueda estar contestando un poco las cuestiones que surjan de esta charla. Quiero presentarte, Antonio, porque si bien nosotros ya nos conocemos y somos amigos, y vos contaste un poco esta historia, ¿no? Tan linda que pasó, pero quiero que la gente te conozca de los pocos que no te conocen. Antonio es uno de los grandes profesores de Derecho Procesal hoy en Brasil. Es profesor por concurso de Derecho Procesal Civil, de Teoría General del Proceso, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Fue profesor visitante en universidades en Alemania, Universidad de Passau, Universidad de Kiel. Fue profesor visitante en la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, en Japón. Como dijo él mismo, es miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, más conocida en sus siglas por inglés como la IAPL. Es miembro de la Asociación Científica para el Derecho Procesal Internacional, de la Asociación de Juristas Brasil-Alemania, del Instituto Brasilero de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Es autor de varios libros, entre los cuales tengo 2, incluso acá conmigo. Nulidades en el proceso moderno, Cosa juzgada y preclusiones dinámicas, y por supuesto el libro de negocios procesuales, ¿sí? Procesales, perdón, por ahí me sale alguna palabra en portugués. Bueno, fue investigador becado también por la Universidad de Múnich, es postdoctorado por la Universidad de París, en Francia, y actualmente trabaja y ejerce su profesión de abogado como fiscal federal del Ministerio Público, trabajando en acciones de clase, en persecución criminal, en las áreas de fraude tributario y financiero, corrupción, delitos medioambientales, bueno, una gran franja de trabajo de lo que es todo el Ministerio Público de Brasil con toda la actividad que tiene. Y quiero contar un poco el enfoque de Antonio, porque también es importante que los que nos escuchan conozcan un poco al autor y cuál es la perspectiva que tiene. Antonio es un procesalista que siempre ha estado preocupado por temas clásicos. Corregime, Antonio, si en algo me equivoco o si querés acotar en algo, pero me parece que siempre has estado, los propios libros lo dicen, ¿no? La cosa juzgada, nulidades, temas clásicos que vienen incluso del derecho romano, pero siempre trataste de buscarle una nueva perspectiva, una nueva visión, revisitar, como se dice, el tema, para empezar a encontrarle ciertos engranajes que funcionen
de mejor manera en la actualidad. Y eso muchas veces te ha llevado a, bueno, a cuestionar a veces ciertos dogmas que vienen desde muchísimo tiempo y que quizás has tenido que cuestionar o que replantear en gran medida para poder también trabajar ideas nuevas y, como decía, buscarle una vuelta de tuerca, buscar nuevas herramientas en los clásicos institutos del derecho procesal que permitan adecuarse hoy en día al proceso contemporáneo, al proceso moderno que necesitamos para una mejor administración de justicia. Así que me parece que el enfoque de Antonio y las líneas de investigación que tiene en Brasil con todo su equipo ha pasado un poco siempre por ahí. No sé, Antonio, si quieres agregar algo con respecto a esto, pero me parece importante este enfoque de estos temas clásicos que has tenido siempre en tu óptica de investigación. Sí, siempre busco una forma de innovación dentro de la tradición y entonces procuro hacer esta ponte entre el clásico, el nuevo, el contemporáneo, el antiguo, siempre intentando investigar en las últimas fronteras de estos temas. Y sí, tienes razón, siempre me interesé por los temas clásicos, es interesante. Bien. Y bueno, aquí es también un tema clásico, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, es un tema, es un tema clásico, pero a su vez, bueno, quiero que nos cuentes vos. Me parece que el tema de los acuerdos procesales es interesante plantearlo desde el principio. Y cuando digo desde el principio es que, que es un tema clásico, pero para cualquier abogado que quizás camina a los tribunales, como decimos, o que no está muy inmiscuido en el derecho procesal o en las tendencias académicas, me parece que es un tema totalmente nuevo. Es decir, de hecho, hablar de acuerdos procesales, de negocios procesales, suena como algo contradictorio en algún punto dentro de la dogmática del proceso o del abogado litigante, de los operadores del derecho que trabajan en tribunales, es decir, escuchar que las normas procesales pueden llegar a acordarse en algún punto, suena en algún punto como algo muy nuevo y por eso me parece que lo interesante es que comiences quizás desde un Introduzca. principio comentando un poco de qué es lo que estamos hablando. Sí, muy bien. ¿Qué son convenciones, acuerdos, negocios procesales? Imaginemos que en un contrato de derecho material, una compra y venta, al lado de las disposiciones sobre la descripción del bien, el precio, las formas de pago, las partes disciplinan al final el proceso futuro para resolver las controversias derivadas de aquel contrato. Además de la conocida cláusula convenio para elección de foro, que es muy practicado en todo el mundo, las partes podrían disciplinar las formas de la citación o notificaciones judiciales. Por ejemplo, por WhatsApp. Renuncias a la prueba testimonial, por ejemplo, o limitación del número de testigos. Las partes pueden elegir el experto que realizará el examen pericial, disciplinar cláusulas sobre reparto de costos, renuncia a recursos, medio de impugnación, apelación, condicionamientos a la ejecución, etc. Es de esto que estamos hablando cuando hablamos de convenciones procesales. Las partes dibujando, por así decir, el proceso actual o futuro ante los tribunales del Poder Judicial por medio de un negocio jurídico, que es algo que solo se pensaba existir en el arbitraje, pero para el judiciario estatal, el Poder Judicial estatal. Como muchos de vos saben, el Código Brasileño de Proceso Civil del 2015 permite todo esto y mucho más en el artículo 190, una cláusula general de convencionalidad sobre el proceso, pero los negocios procesales existen ya hace mucho tiempo en la ley. En los códigos anteriores, y creo que sea lo mismo en Argentina,
podrían verificarse innumerables convenciones típicas, expresamente disciplinadas en la ley, sobre reglas procedimentales, convenciones sobre la carga de la prueba, la competencia, la suspensión del proceso, la modificación de plazos, etc. Y la novedad del Código del 2015 en Brasil es haber establecido la ley una cláusula general de convencionalidad que abre espacio para atipicidad de los negocios jurídicos procesales. Es decir, las partes no quedan más presas a las convenciones procesales expresamente disciplinadas en la ley. Esta me parece que es una tendencia mundial y por supuesto el proyecto de Código argentino en el artículo 14 también tiene una disposición muy similar. Me voy a intentar explicar un poco desde una perspectiva brasileña y comparada el tema, sin perder de vista que los temas que parecen importantes para el debate actual en Argentina también. Hay que decir que hay muy buenos estudios en Argentina sobre los negocios procesuales de María Victoria Mossman, ya ha citado Vicky aquí, y recientemente Victoria ha publicado un estudio con Roberto Berizonce en coautoría también sobre este tema. Decía vos, coincido contigo, que convención y proceso siempre fue un encuentro improbable de dos mundos que eran vistos como distantes e incompatibles. Normalmente el proceso es retratado como un disenso, una disputa, un juego, una guerra, un duelo, y entonces siempre cargaba esta beligerancia, una beligerancia que sería que lo faría infenso a la convención, infenso a un encuentro de voluntades, al consenso. Por otro lado, los acuerdos, convenciones, siempre fueron expresión del voluntarismo de la libertad y respetarían una lógica completamente diferente, contractual, privada, inconciliable con los espacios públicos del proceso judicial. Esto porque cuando el derecho procesal adquirió su autonomía científica, se ha afirmado su carácter público y la doctrina se volvería contra el formato privatista del proceso romano, muy conectado a la figura de la litis contestatio, que llevó a algunos autores a defender la naturaleza contractual del proceso. Y entonces, para afirmar la autonomía del derecho procesal respecto al derecho sustancial, se puso la doctrina a rejectar todas las figuras que de alguna manera remetían a aquel formato de derecho romano. Y para estos fines, una de las banderas de los defensores del publicismo procesal siempre fue negar el proceso de naturaleza convencional, citando la litis contestatio como un ejemplo de una tradición que se quería olvidar. Entonces, el estudio de las convenciones procesales fue colocado en el centro del debate entre publicismo y privatismo. Según la lógica predominante, no había cómo conciliar una supuesta autonomía de las partes en la definición de los rumbos del procedimiento con la presencia del Estado y los intereses públicos que se transmiten a través de la jurisdicción. Entonces, se concluye que las normas procesales serían siempre imperativas, o por lo menos en su inmensa mayoría, y no podrían jamás ser sustituidas por reglas convencionales. El juez sería la figura central del proceso, a quien debería ser atribuida con exclusividad la conducción del procedimiento. Y cualquier convención de las partes al respecto significaría interferir en sus poderes. Aún hoy se puede oír alguna cosa en este sentido. Se imaginó también que el arquetipo de los actos procesales sería el acto unilateral practicado por la parte y dirigido exclusivamente al juez. El negocio, contrato o acuerdo, estas figuras de naturaleza negociables, no serían categorías procesales. Y para garantizar a la parte algún margen de disponibilidad, sería suficiente el concepto de excepción procesal, aunque esta solo se otorgaba a una disposición ejercida de una manera unilateral y, por así decir, reactiva.
Bueno, estas fueron las premisas teóricas que desde Europa formaron generaciones y generaciones de juristas en todo el mundo y también en Latinoamérica. Entonces los acuerdos procesales hibernaron por décadas y décadas sin avance sensible en su estudio y disciplina legal. Las convenciones procesales eran vistas y aún hoy son vistas por algunos colegas como una monstruosidad, como algo que es difícil de categorizar y complicada de operar en la práctica. Y algunos colegas, algunos Antonio, profesores... no, perdón, no solamente eso, sino que creo que además de lo que estás contando, hubo como, por decirlo de alguna manera, un ocultamiento ideológico, si se quiere, eh, que igualmente no rompió o no cumplió todas sus finalidades, porque en definitiva, cuando uno logra ver los acuerdos procesales típicos, sobre todo, es como cuando uno tiene una miopía procesal, ¿no? Y se pone los anteojos correctos y empieza a ver que los códigos procesales tenían ya, como decías vos, el código propio del 73 de Brasil y el anterior también del 33, tenían ya normas, lo propio pasa obviamente en el código Argentina también, tenía normas y estipulaba normas y claramente contenía normas que se basaban en estas premisas de los acuerdos procesales. Entonces digo, eh, a, creo que había una gran carga ideológica, una gran carga, si se quiere, incluso también de la enseñanza universitaria, del ejercicio de la práctica de la abogacía. Fue un cúmulo de cosas, ¿no?, que llevó a esto. Sí, por supuesto, esta miopía de que hablas tú es un discurso también en cierta medida incoherente, porque en los libros, en los manuales, en una página se dice que la categoría de los negocios procesales no existe y después se dice que las partes pueden elegir el foro y entonces interferir en la competencia del juez. O entonces se habla del arbitraje. El arbitraje es un ejemplo de convención de naturaleza procesal. Y entonces, eso coincido contigo cuando dices que era quizás un discurso muy incoherente de muchos doctrinadores. Bueno, pero mucho ha cambiado en este tema. En Alemania tenemos mucha literatura, pero poco en la práctica. La práctica de los acuerdos empezó a ser más intensamente relevante en Francia a partir de los años 1980 y la reacción doctrinaria más reciente llegó de los Estados Unidos de un lado y de Brasil de otro lado, más o menos al mismo tiempo a partir de los años 2004-2005. Y fue el resultado de una creciente inadecuación de las formalidades del procedimiento estatal a las necesidades del tráfico jurídico. Las modalidades de tutela jurisdiccional previstas en los códigos no respondían bien a las exigencias contemporáneas de flexibilidad, adaptación y efectividad. Es un problema mundial. El procedimiento ordinarizado, rígido, inflexible, no siempre ofrecía con eficiencia y celeridad lo que las partes desean para la solución de su conflicto específico. Por otro lado, al mismo tiempo, podemos observar también un desarrollo muy grande de los mecanismos extrajudiciales o alternativos o adecuados de soluciones de controversias como el arbitraje, conciliación y mediación, que son diversos tipos de mecanismos en los cuales la voluntad de las partes dirige el procedimiento. Entonces, en paralelo, estos dos movimientos hicieron que el tema de los acuerdos procesales tuviera un refuerzo, se puede decir. Ahí quizás dos preguntas, perdón por ahí que te vaya cortando, me parece que para ir cerrando algunas ideas y que vayamos también planteando algunas dudas. Ahí tengo dos preguntas que me surgen en base a lo que hablaste, ¿no? Y en base a lo que uno también ha leído sobre este tema.
La primera es relacionada con la naturaleza jurídica. Los acuerdos procesales entrarían dentro de una categoría de métodos alternativos de resolución de conflictos o no llegan a constituirse como tales o sí lo son. Eso por un lado, ¿no? Y la segunda, vos mencionaste y dabas el ejemplo del arbitraje, y esto ya está más relacionado con una opinión personal tuya y quizás de tu experiencia en el derecho comparado para poder responderla. Y es, a ver, el arbitraje en nuestro país, en Argentina por lo menos, es una figura que también ha existido desde siempre, pero es una figura que no se utiliza. Es decir, es una figura que no se utiliza a veces por los costos que significa el arbitraje en ciertas áreas, y en otras áreas directamente no es utilizado, y por más que esté incluso legislado dentro de los códigos procesales. Entonces, y esto me lleva a una pregunta conexa o quizás relacionada, que es, ¿por qué el arbitraje no se utiliza? Puede ser que haya, que en el componente del arbitraje, donde está la voluntad de las partes, la cooperación que se necesita para el arbitraje, para ponernos de acuerdo primero para resolver un conflicto por arbitraje. Lo mismo pasó con la mediación, cuando la mediación era voluntaria, nunca funcionó. Después las leyes en las diferentes provincias, en los diferentes estados en Argentina, empezaron a regular de manera obligatoria previa al proceso judicial, a la mediación, para que tenga efectivamente cauce de tramitación. Por otro lado, tampoco funcionó del todo bien. De esto Leandro Giannini tiene una gran investigación hecha y un libro al respecto. Pero digo, ¿cómo hacemos para que los acuerdos procesales no caigan en la misma suerte? Es decir, en la misma mala suerte, si se quiere, de no ser utilizados y bueno, y si terminan siendo un método alternativo de resolución de conflictos como los otros, ¿dónde lo encuadrás? Sí, bueno, primeramente, no me parece que sean los acuerdos procesales métodos alternativos porque permiten esta flexibilización del procedimiento dentro del Poder Judicial, dentro del proceso perante un juez estatal. Y entonces, en este sentido, no serían alternativos al Poder Judicial o al proceso estatal. Pero tienen todos estos medios en común la cuestión de la cooperación. Entonces, en la segunda parte de tu pregunta, mencionabas el tema de la cooperación. Y entonces, este es un argumento que constantemente se usa contra las convenciones procesales, diciendo que el proceso, por ser aquel conflicto, un juego, una guerra, etcétera, sería incompatible con la cooperación. La cooperación procesal sería un sueño, porque el proceso es un duelo, una disputa inevitable. Bueno, concebir que en el proceso haya una disputa sobre los derechos materiales no significa que no puedan existir espacios de consenso, sobre todo al respecto del cómo resolver este conflicto. Las partes pueden discrepar de quién tiene el derecho material, pero estar de acuerdo sobre el procedimiento para la solución de la controversia. Esta es la misma conclusión de todos los autores que enaltecen estos medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje. Y entonces, ¿cómo se puede defender que los medios alternativos o adecuados de solución de controversias sean importantes y necesarios al sistema de justicia y luego rechazar los negocios jurídicos procesales porque la solución legal e impositiva sería de mejor calidad o preferible? Sería al menos una contradicción, en mi opinión, reconocer que el consenso y disenso pueden convivir en el arbitraje, pero no en el proceso estatal, o imaginar que las partes pueden cooperar fuera del proceso, pero dentro de él no habría espacio para la cooperación. Me parece que entender que la cooperación e encontrar estos espacios de consenso dentro de un disenso es la misma concepción que se defiende hace mucho tiempo para el arbitraje. Y
estoy un poco sorpreso en saber que en Argentina el arbitraje no es tan practicado, porque en Brasil es muchísimo practicado. En la Cámara de Comercio Internacional, Brasil está frecuentemente en cuarto, quinto, en volumen de arbitraje. Y nosotros no somos la cuarta o quinta economía del mundo. Entonces, el arbitraje en Brasil es un caso de suceso, es un caso exitoso. Y puede ser que entonces, Bueno, pero debido a digo, esa... ahí sí, también Argentina tiene, grandes tribunales arbitrales que también funcionan a nivel empresarial, si se quiere, pero en definitiva no es una herramienta utilizada en el día a día por el justiciable sí, mayoritario, si se quiere, o el ciudadano a sí, pie, sí, ¿no? sí, 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 por supuesto, coincido. En Brasil también, el arbitraje es un lujo, porque es carísima, es muy costosa en Brasil, y solo una pequeña porcentaje de los casos van al arbitraje. Y también porque nuestra ley de arbitraje exige que los derechos materiales sean disponibles para que van al arbitraje. Esta no es la redacción de nuestro artículo 190, que fala en autocomposición. Me voy a hablar un poquito de esto después, porque es una diferencia entre el proyecto argentino y el código brasileño. Pero coincido contigo, porque también en Brasil el arbitraje es un lujo. Y entonces costumo decir que por esta razón los negocios jurídicos procesales, la posibilidad de flexibilizar y adaptar el procedimiento, pero dentro del Poder Judicial estatal, es una forma de incrementar, de mejorar las posibilidades, las herramientas del acceso a la justicia. Porque hoy tenemos un sistema maniqueísta, tenemos la justicia totalmente privada del arbitraje, que es totalmente adaptable, flexible, etc. Y de un otro extremo tenemos la justicia estatal, que es lenta, con un procedimiento rígido, inflexible. No tenemos una forma híbrida, una forma mezclada de tutela en la cual quizás las personas no pueden ir al arbitraje porque no pueden pagar por ella, pero sin embargo quererían atribuir a su procedimiento alguna medida de flexibilidad. No quieren el procedimiento tal cual está disciplinado en la ley. Y entonces es una ventaja de los acuerdos procesales, porque permite una tercera vía, por así decir, entre el arbitraje totalmente privado y el proceso estatal diante del juez público, ¿verdad? Y hay muchas otras ventajas de las convenciones procesales. Yo digo que por ellas el proceso comienza antes del proceso, se puede decir, la planificación contractual, la redacción del contrato. La lógica de programar y anticipar el litigio futuro promueve un cambio muy intenso en la forma con la cual se celebran negocios jurídicos. Esto cambia mucho la actuación del profesional del derecho. Los procesalistas, por ejemplo, aparecen no solo cuando el conflicto surge, pero serán cada vez más necesarios también en el momento de confeccionar los contratos, un momento muy anterior, aún antes del conflicto surgir. Otra ventaja se refiere a los ganos que se puede obtener en términos de certeza y previsibilidad. Esto es porque el proceso es incierto. La imprevisión sobre sus rumbos es una fuente de riesgos para las partes. Y esto es lo mismo en todo el mundo. En toda disputa judicial, los litigantes hacen un cálculo a partir de las expectativas que tienen de recuperar el derecho violado. Para celebrar una transacción, por ejemplo, se proyecta lo que se puede ganar o perder por la condena, más los costos. Y el cálculo de este pronóstico de éxito es un análisis costo-beneficio, por supuesto,
tiene en cuenta diversos factores como resistencia del adversario, los gastos, los esfuerzos que son necesarios para la obtención de pruebas, circunstancias externas a veces, como el juez a quien fue remitida la causa, la calidad y precio de los honorarios de los abogados, etc. De cualquier modo, Fede, esto no cambia con los negocios procesales, pero aquel que cambia es que en este cálculo las reglas procedimentales siempre fueron consideradas constantes, jamás variables. Y esto cambia radicalmente con las convenciones procesales. Pudiendo modificar las reglas, las normas del procedimiento, las convenciones procesales representan una nueva técnica de reducción de la incertidumbre y con ello los acuerdos procesales asumen una importante función de gestión de riesgo. Los acuerdos no solo sirven para simplificar el procedimiento y por lo tanto reducir su duración, pero también sus costos, sino que también funcionan como una herramienta para las partes pueden tener una mayor previsibilidad sobre su resultado. Y esto es en el mundo contemporáneo muy importante. De otra parte, pienso que las convenciones sobre el proceso son absolutamente revolucionarias porque permiten nuevos arreglos en las relaciones entre derecho material y derecho procesal, como nunca antes lo hemos visto. Si las normas procesales son modificables, es posible que las partes de un negocio jurídico intercambien derecho por proceso. Hay un trade-off entre normas de derecho material y de derecho procesal. Se puede negociar, por ejemplo, un descuento en el precio de la cosa que se está comprando o en el valor de una prestación a cambio de una renuncia de recursos, construyéndose un procedimiento en instancia única como en el arbitraje, mucho más rápido, o abriendo mano de garantías patrimoniales en la ejecución. Y con esto facilitando la recomposición en caso de incumplimiento. Y entonces se intercambian garantías procesales, normas procesales por aspectos del derecho material. Otra ventaja, como Bien, ahí, decíamos... Sí, bueno. no, ahí tocaste un tema que creo que es una de las columnas vertebrales, me parece, que incluso cuando te escucho suena fuerte, entre comillas, y me parece que es uno de los puntos a, a dilucidar y explicar un poco, que es, vos dijiste recién, se puede cambiar alguna garantía procesal por alguna cuestión sustancial incluso en el contrato que firman las partes. Y te la dejo picando si querés, te la dejo planteada a la consulta. Me parece que uno de los grandes puntos es este, ¿no? Bueno, ¿cuál es el límite? ¿Podemos canjear, podemos acordar sobre garantías procesales? ¿Cuál es el límite? ¿Quién fija ese límite? Es bueno que ese límite esté regulado, no esté regulado, sobre lo que se llama, me parece que la legislación procesal en el 190 también habla de la disponibilidad o indisponibilidad. Me parece que es uno de los puntos centrales por ahí a tener en cuenta. Sí, bueno, esta es una de las grandes discusiones ahora en el mundo sobre este tema, porque en muchos países la admisibilidad de las convenciones procesales es ahora una cosa ya frecuente. Y entonces el próximo paso es discutir los límites dentro de los cuales las partes pueden, por su autonomía, definir el procedimiento. Y entonces algunos autores dicen que, por ejemplo, si la garantía es prevista en la Constitución, no podría haber disponibilidad sobre ella. Para mí parece, con todo el respeto, parece una opinión equivocada, porque de alguna manera todas las garantías procesales pueden ser en alguna medida disponibilizadas. Las partes que son los titulares de estos derechos pueden en alguna manera disponer
de estas garantías. Si así no fuera, no serían derechos, serían deberes de ejercicio obligatorio. Bueno, las formas y los grados de intensidad en los cuales las partes pueden disponer es un tema muy complejo, pero puedo decir algunas palabras sobre esto. Primera referencia que me parece importante es decir que no es la sede constitucional o legal que dice si la garantía es o no es disponible. Como dijo, en alguna medida todas son disponibles. Si así fuera, el arbitraje sería inconstitucional porque por medio del arbitraje se está disponiendo de su acceso al judiciario estatal. Las convenciones sobre los plazos serían inadmisibles porque se está disponiendo sobre la garantía constitucional de la duración razonable del proceso. Si las convenciones sobre la prueba serían inadmisibles porque se estaría disponiendo sobre la garantía de amplia defensa o contradictorio. Y así podríamos aquí durante toda la tarde dar ejemplos de argumentos para decir que todas las convenciones son inconstitucionales. Entonces no es la sede constitucional de la garantía que debe ser la métrica, por así decir, para buscarmos esa margen de disponibilidad. Pero la margen de disponibilidad debe ser encontrada en el sistema. No es simplemente decir que el juez, por controlar la validez de las convenciones procesales, será al fin aquel sujeto que definirá la margen de disponibilidad. No, la margen de disponibilidad es dada por el sistema jurídico. Por ejemplo, los recursos, los medios impugnativos son en la mayoría de los sistemas jurídicos voluntarios y entonces dependen de un acto voluntario de la parte. Entonces todo lo que es voluntario y depende de actuación de la parte puede ser disponible por lo menos por omisión, por no hacerlo. Y entonces el no hacer bien una forma de disposición. Se puede no recurrir, no apelar de una sentencia. Puedo disciplinar una renuncia de este recurso anticipadamente. Entonces es una manera de ver estos caminos, es buscar en la ley los espacios en los cuales las partes pueden o no, por manifestaciones voluntarias, definir los rumbos del procedimiento. Un otro dado que busco siempre mirar en el sistema brasileño es si la parte puede elegir un efecto jurídico unilateralmente. Se puede elegir aquel efecto jurídico unilateralmente, me parece que también sea posible que lo pudiera hacer por una convención. Por ejemplo, cuando tenemos reglas de competencia concurrente, foros alternativos previstos en la ley para que el autor pueda accionar el judiciario en un o otro foro. El demandante elige el foro entre aquellos que son concurrentes. ¿Por qué? Si él puede hacer esta opción, que es negocial, pero unilateral, ¿por qué no podríamos admitir que lo podría también hacer por una convención? Generando para él y para su adversario mucho más previsibilidad anticipadamente. Y entonces, Fede, me parece que debemos buscar en el sistema jurídico estos espacios de disponibilidad. No es simplemente decir que no puede nada o la otra parte que puede todo, que se puede negociar sobre todo. Pero algunos criterios en Brasil los hemos rechazado porque no nos permiten una construcción sólida en términos dogmáticos. Por ejemplo, aquí no utilizamos el concepto de orden público. El orden público es previsto en el artículo 14 del proyecto argentino. Aquí en Brasil, no solo en mi opinión, pero de otros, sino que también de otros autores brasileños,
Es una expresión muy vaga, muy amplia, que permite decretación de prisión preventiva en el proceso penal y negativa de homologación de sentencia extranjera en el proceso internacional. Y entonces, ¿cómo podríamos, con una expresión así tan, con un bajo nivel de densidad normativa que permite soluciones en diversos campos muy diferentes, cómo podríamos que es disponible y el que no es disponible? Pero hay algunos otros parámetros para esta disponibilidad. En lo derecho público hay numerosos estudios sobre renunciabilidad de derechos fundamentales, en los cuales se diferencia la renuncia con actos de disposición positiva. El no ejercicio del derecho es también una forma de disposición, pero no es tan intenso como una renuncia. Y entonces, diferencias, hemos podido construir algunos aspectos de esta idea de disponibilidad proceso. Y aquí en Brasil decimos también que no es correcto pensar que la disponibilidad o indisponibilidad de los derechos materiales lleva necesariamente a la disponibilidad o indisponibilidad de los derechos procesales, de las garantías procesales. Nuestro código utiliza la expresión derechos que admiten autocomposición, que es una expresión más amplia que aquella que está en el proyecto argentino. El proyecto argentino habla de derechos disponibles. Aquí en Brasil hacemos una distinción. Como la ley utiliza la expresión derechos que admiten autocomposición, se abre oportunidad para que hagamos convenciones procesales en causas, en el proceso civil, en causas involucrando incapacitados, ancianos, niños, y también en la causa del poder público, de la administración pública, y también en los procesos colectivos. En estas causas de administración pública y procesos colectivos, hacemos muchos acuerdos procesales. Ya hoy en la práctica son muy comunes. Yo en el Ministerio Fiscal Federal he hecho muchísimos acuerdos procesales dentro de acuerdos mayores sobre el derecho material involucrando el ambiente o derechos del consumidor, etc. Y entonces, aquí decimos que no hay una relación necesaria entre la disponibilidad o indisponibilidad del derecho sustancial y la disponibilidad o indisponibilidad del derecho procesal para resolver los conflictos respecto a ellos. Vea que a la vez debemos recordar Me que parece, a la vez, solo me para parece concluir, muy importante eso. y a las veces el acuerdo procesal refuerza, actúa como un refuerzo de la protección del incapacitado, del consumidor. Por ejemplo, una elección de foro a través de la cual se elige un foro más favorable al consumidor o al incapacitado, más cercano de su casa, por ejemplo, no podría ser comprendida como inválida a pretexto de protegerlo. No sé si me hizo comprender, porque a las veces el acuerdo procesal es mejor para el vulnerable que la aplicación de la regla de la ley. Y entonces, aunque el derecho sustancial sea indisponible, el acuerdo procesal podría reforzar, podría mejorar la protección de estas clases de personas que son protegidas porque son vulnerables en el sistema jurídico, incapacitados, consumidores, trabajadores, ancianos, niños, etc. Entonces, aquí en Brasil, estas son algunas ideas que empiezan a ser
defendidas y desarrolladas para que construyamos todos juntos un concepto de disponibilidad procesal. Bien, bien, me parece muy importante esa diferenciación que haces de la disponibilidad sobre los derechos procesales y la disponibilidad de los derechos sustanciales, porque en definitiva eso tiene que quedar claro para que sigamos manteniendo la autonomía de cada uno y no volver a tiempos pretéritos dentro de nuestra ciencia en algún punto. Eh, pero bueno, creo que es un tema que da que hablar. Antonio, si te parece, estamos en hora ya de cerrar esta primera etapa. Podemos conectarnos. Ahora sí, perfecto. Ahora funcionó. Antonio, ¿cómo estás? Ahora Bien. sí. Bueno, ahí esperemos unos minutitos mientras la gente se vuelva a conectar. Estoy mirando la hora para ver un poco la conexión. Te cuento que ya tengo varias preguntas para, para hacerte de los miembros de la asociación, así que ni bien ahora volvamos a conectar, ahí está llegando un poco toda la gente. Creo que es un punto muy, muy importante el que terminabas de hablar sobre la disponibilidad. Siguiendo un poco el criterio del profesor Berizonce, él habla precisamente que lo que no se puede tocar es lo que se llama el, el orden público o el núcleo del orden público, sería el orden público procesal. Por ahí un término que podría llegar a utilizarse, que es el núcleo duro de la tutela judicial efectiva. Y Roberto lo ubica precisamente en tres puntos bien definidos, que sería la igualdad o la igualdad de las partes, que ahí entra todo el tema de los vulnerables y cómo aplicamos toda esta doctrina de los contratos procesales a ciertos sujetos, porque no hay que perder de vista la tutela protectoria, ¿no? Que es uno de los paradigmas constitucionales que tenemos hoy en día. Un segundo punto que sería, no se puede perder de vista nunca el procedimiento adecuado o el proceso legal, aunque sin embargo ahí caemos de vuelta en un concepto jurídico indeterminado, amplio, y no podemos perder el derecho a un pronunciamiento fundado recaído en un tiempo razonable, ¿no? Eso sería como el núcleo duro de la tutela judicial efectiva que no se puede perder y que sería en definitiva lo indisponible, ¿no? Después, yo tengo varias dudas por ahí que se me generan desde el punto de vista de ciertas concepciones, ¿no? Si uno piensa en el sistema adversarial procesal, que en general se plantea en un proceso civil y comercial, nosotros veníamos en una construcción académica, científica, pensemos en la teoría del proceso justo, en la búsqueda de la verdad. Bueno, te hago esta pregunta para retomar y ya después quizás alguna opinión tuya concreta sobre el proyecto argentino y cerramos con las preguntas de los participantes, pero no Sí, se vale. corre el riesgo, no se corre el riesgo con esta doctrina de los acuerdos procesales de perder calidad epistémica en el proceso que tanto estamos buscando, o tenemos que renunciar de alguna manera a buscar un equilibrio al proceso que busca la verdad, que se asienta sobre bases fácticas y epistemológicas fuertes, digamos. Tenemos que buscar un equilibrio en base a estas nuevas articulaciones. Bueno, son muchas cuestiones, pero coincido contigo que hay que buscar un equilibrio entre los intereses públicos y los intereses de las partes. Esto es seguro, pero no me parece que las bases epistémicas del proceso sean peoradas con las convenciones procesales. Hizo yo una pregunta al colega Jordi Ferrer en una de estas charlas organizada por la Asociación Argentina,
si él consideraba posible una convención procesal sobre los estándares probatorios. Porque una de las cosas que defiende él en la escuela de Girona es que epistémicamente, si no hay parámetros objetivos para definir los estándares probatorios, al fin y al cabo sería el juez que los definiría. Y entonces, con un altísimo grado de subjetivismo, sería el juez que definiría cuando el propio juez estaría convencido de la ocurrencia de una hipótesis fáctica. ¿Será que las partes no podrían establecer en una convención procesal estos parámetros? Por ejemplo, presentado cierto tipo de documentos en conjunto, estos documentos serían suficientes para una condena, una condenación civil. Y entonces allí en la convención procesal estaría previsto el parámetro. La convención, en este caso, en sistemas jurídicos como los nuestros, a donde la ley no resuelve el problema de los estándares probatorios, la convención procesal incrementaría el carácter epistémico. Sería mejor tener una convención que nada, porque teniendo una convención habría un constrangimiento epistémico al juez que no podría considerar un facto como probado o no probado fuera de los límites de la convención. Entonces me parece que debemos concebir los negocios procesales en una regulación que no los oponga a la ley. Negocio procesal, convención procesal, no se opone a la ley. Es una regulación mezclada. Los negocios procesales se aplican secundum legem y no contra legem. No hay que oponerlos. Y vea, Fede, que los espacios de disponibilidad en el sistema jurídico, como de que hablábamos en la primera parte de esta charla, como dice yo, me parece que deben ser buscados, procurados en los sistemas jurídicos. Y también en materia de derecho probatorio, las partes tienen en los sistemas jurídicos occidentales mucho protagonismo por causa del principio que en la tradición de Latinoamérica se llama de aportación de parte, el principio del debate, de aportación de hechos en el proceso. Y entonces, las facultades de las partes de alegar y de requerir solicitar la producción y obtención de pruebas, definen en gran parte aquel que será el trabajo de la actividad probatoria. Las partes alegan algunos factos y otros no. Y entonces, por un acto de voluntad, pueden definir el objeto de la prueba. ¿Por qué las partes no podrían también definir los medios de prueba? Vea bien, no sería una interferencia en los poderes del juez de producir él mismo de oficio pruebas. Este no sería el objeto de la convención. Pero, sin embargo, me parece que las partes pueden decir, por ejemplo, que no quieren, no van a requerir, solicitar la producción de pruebas testimoniales o que no van a requerir solicitar producción de prueba pericial por un experto. Y vea usted que en el código brasileño las partes pueden elegir el experto. Las partes y el experto pueden firmar una convención y elegir el experto. Y entonces esto interfiere en el poder del juez de nombrarlo, porque el juez debe nombrar, se dice, un Sí, experto. nombrar, designar, sería, este es correcto. Designar experto. Y entonces el juez no podrá designar un experto diferente de aquel que fue elegido por las partes. Claro que el juez controla las convenciones procesales y podría controlar si las partes eligen un experto que no tiene expertise, no tiene conocimiento técnicos para realizar aquel examen pericial. Pero si las partes lo hacen, el juez debe designar el experto elegido por las partes. Y me parece que también en el proyecto argentino ustedes tienen una previsión
de la posibilidad de las partes consensualmente elegir el experto. Esta es una convención de naturaleza Sí. probatoria y que interfiere en un punto central del publicismo procesal del cual hablabas tú, que es la idea que la actividad probatoria se ejerce en función de objetivos públicos de búsqueda de la verdad, de proveniente de una decisión justa, etc. Pero para entender cómo las partes pueden hacerlo y negociar también sobre las pruebas, a mí este es un punto muy sensible, porque las convenciones probatorias son siempre aquellas convenciones las cuales tienen más rechazo de la doctrina tradicional, porque es un campo donde nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que es un ramo muy publicístico y entonces las partes no podrían hacer nada respecto a las pruebas. Pero si el principio dispositivo, el principio de aportación de hechos son válidos y son estudiados hace mucho tiempo, estos principios combinados reconocen espacios de disponibilidad de las partes también sobre las pruebas, me parece. Y tenemos que pensar, Fede y amigos, para quién el Poder Judicial se organiza. El proceso y la jurisdicción deben se organizar para el justiciable y no para los jueces. Y entonces, vea usted, si yo y tú tenemos un conflicto y queremos elegir a Leandro Giannini, José María Salgado o uno de los amigos que están ahí como experto en nuestra causa, sabiendo ya cuánto vamos a pagarlo, y sabiendo que él es un profesional en el cual todas las partes tienen confianza, etc. ¿Por qué el Poder Judicial tendría una facultad discrecional de decir, no tengo yo, juez, confianza en este experto? Vea que las partes podrían simplemente no solicitar la pericia, podrían transaccionar sobre el derecho y entonces podrían no alegar factos, podrían no requerir pruebas. Y entonces, no alegando factos o transaccionando, el resultado de este proceso sería definido por un acto de voluntad de las partes. Y entonces el juez no podría decir, no voy a homologar esta transacción porque quiero una decisión justa. Y la decisión ideal es que Antonio tenga 100.000 de reparación de daños de Federico, y no una transacción por la cual Antonio reciba solamente 50.000. El juez no lo puede hacer porque las partes tienen, por esta combinación del principio dispositivo y el principio de aportación de hechos, las partes tienen como dar al proceso un final que no necesariamente va a corresponder a aquel resultado ideal. Y entonces, si esto es posible, por lo menos en el proceso civil, ¿por qué no sería posible que las partes pudieran convencionar, acordar sobre la prueba? Y entonces es, una vez más, procurar los espacios de actuación de la parte y de control del juez. No sé si me pudo hacer No, claro. está clarísimo y muestra claramente, digamos, tu posición y el razonamiento sobre la cuestión. En algunos otros trabajos hemos leído quizá algunas líneas, quizás se pueda decir un poco más moderadas, ¿sí? Sergio Arenard, Marinoni, que en realidad creo que dicen lo mismo que vos, pero de otra manera, digamos, ¿no? O sea, tratar de buscar un equilibrio donde el proceso no termine de banalizarse como un instrumento privado que descuide en absoluto los derechos constitucionales de las personas. Creo que eso es lo que, no, es lo que hay que evitar, pero tampoco que esa oficialización permanente o publicización permanente
nos encorsete para poder buscar soluciones que en definitiva son las que quieren las partes con las herramientas que ellas están dispuestas a Sí. manejar, digamos. Pero Marinoni y Clarísimo, Antonio. Alberto Benhat son queridos amigos de nosotros, pero ellos son gran publicistas en Brasil. Entonces, tienen una opinión muy diferente de mi opinión. Pero si no permitimos a las partes negociar sobre la prueba, por ejemplo, elegir al experto, vea qué resultado absurdo que sería. Las partes tendrían que desistir de la acción, desistir del proceso o ir al arbitraje porque el juez no les permite elegir un experto. Y vea, si las partes no producen prueba al respecto de los fatos que han alegado, el juez puede aplicar reglas de carga de la prueba. Y la aplicación de reglas de carga de la prueba puede llevar a un resultado que no sea el ideal, porque si los hechos no están suficientemente probados, el juez aplica la regla de la carga de la prueba, el resultado puede no corresponder a la verdad, a aquel que ocurrió en la vida de los litigantes. Y entonces, las partes tienen que ir para el arbitraje de la desesperación, porque el Poder Judicial piensa que el juez tiene el derecho de definir el proceso porque el proceso es organizado para el juez y no para las partes que necesitan de la tutela judicial. Y me parece que pensar de esta manera antigua es pensar que el Poder Judicial es un hospital organizado para los médicos y no para los pacientes que necesitan de cura para sus enfermedades. Clarísimo. Bueno, Antonio, me parece que podemos ir desarrollando algunos temas que también quedaron con las preguntas, porque vi que hay de todo tipo y con todos los temas. Me gustaría empezar una pregunta del profesor Jorge Rojas, que dice, el artículo 14 del proyecto del Código Procesal, el Código Procesal argentino, el proyecto argentino, señala que solamente se pueden hacer acuerdos procesales cuando existen derechos disponibles como materia de disputa en el proceso. Y pregunta, ¿no te parece que existe un error en la concepción de la norma porque de esa forma se superpondrían los derechos sustanciales con los derechos procesales, por lo cual si existieran derechos indisponibles para las partes como objeto del proceso, igualmente se podrían hacer acuerdos que se vinculan con el desarrollo del proceso y no con la materia de fondo? Bueno, creo que... Sí, claro. Quería agradecer una vez más a Jorge por su invitación. Él me ha enviado también en privado un mensaje muy amable y entonces muchas gracias, Jorge, por esta oportunidad y por esta colaboración y por la pregunta también. He coincido contigo. Me parece que el ideal sería no vincular la indisponibilidad del proceso con la indisponibilidad del derecho. He dado variados ejemplos en los cuales los acuerdos podrían ser útiles para definir el procedimiento, aunque los derechos sustanciales tengan alguna medida de indisponibilidad, adaptando el procedimiento a aquel que sea la voluntad de las partes y a la vez dando al proceso una protección aún mayor al derecho indisponible. Entonces, al trabajador, al consumidor, al incapacitado, a los vulnerables en general, cuando tenemos una convención que favorece el vulnerable, tenemos que comprenderla como válida, aun que sea una convención entre partes desiguales, porque un otro resultado no sería coherente, porque no podríamos pensar que a pretexto de proteger el vulnerable, pudiéramos comprender la convención procesal como inválida y aplicar la regla de la ley que es menos favorable al vulnerable. Entonces, yo defiendo que se debe mirar no solamente la presencia de un vulnerable, de un derecho indisponible, sino que también el resultado de la negociación procesal.
mirando y observando las reglas de la convención y comparándolas con lo que sería, que sería la aplicación de la ley. Si la regla de la convención es más favorable al derecho protegido, al derecho indisponible o al vulnerable, se debe comprender la convención como válida. Es más o menos la concepción que por lo menos en Brasil teníamos, por ejemplo, en las posibilidades de negociación sobre derechos materiales con alguna medida de indisponibilidad. Creo que sí es lo mismo en Argentina, por ejemplo, en los derechos colectivos, que son en gran medida indisponibles. Creo que muchos países admiten negocios materiales sobre derechos indisponibles, alguna margen de negociación, aunque la ley a la vez diga que los derechos son indisponibles. Por lo menos la forma de cumplimiento, plazos, etcétera, pueden ser autocomponibles. Entonces, me parece que si sea posible aún modificar en el trámite del proyecto en el Parlamento argentino, sería bueno que no tuviera esta vinculación necesaria entre disponibilidad de los derechos y disponibilidad del proceso. Porque si el proyecto es aprobado como está, Jorge y amigos, no sería mal, pero no sería ideal, porque ustedes perderían innumerables posibilidades de negociación en estos campos, en estos ejemplos. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Antonio. Otra pregunta de Celeste Silva. ¿Considera que hay derechos indisponibles que no pueden ser objeto de acuerdos procesales o considera que todo puede ser objeto de acuerdo? Bueno, creo que más o menos la contestaste, pero... Sí, gracias, Celeste. Sí, hay derechos indisponibles y hay límites dentro de los cuales no se puede negociar sobre el proceso. Por ejemplo, hay un límite en Brasil entre arbitraje y proceso judicial estatal, que es la posibilidad en el arbitraje de elegir la persona del juez. Y pienso que en el poder judicial las partes no pueden elegir la persona del juez en todos los casos y respecto a todos los derechos, sobre todo los derechos indisponibles. También tenemos un límite que es la posibilidad de arbitraje por equidad. No sé si en Argentina es lo mismo, pero en Brasil la ley de arbitraje permite que el arbitraje sea de derecho o de equidad. Y entonces los árbitros no serían vinculados al Estado de Derecho y a las leyes publicadas por el Estado. Y entonces podrían dar una decisión, por así decir, salomónica, con base en principios de equidad, Sí, de sí. justicia. Pienso que en el poder judicial, porque el juez es un empleado estatal, se vincula al Estado de Derecho y a las reglas legales del sistema estatal. Y entonces las partes en un proceso perante el Poder Judicial no podrían negociar que el juez estatal pudiera también decidir con base en equidad. Entonces, Celeste, límites dentro de los cuales las partes no pueden negociar respecto a algunos derechos que no lo pueden hacer. Pero en Brasil, la ley ahora permite también innumerables acuerdos procesales también en el proceso penal. Entonces, no hay una, entre nosotros, por lo menos, no hay una concepción muy rígida de cuáles son los campos del derecho sustancial donde las partes puedan o no puedan negociar. Tenemos que, una vez más, encontrar estos espacios de disponibilidad que son diferentes en las diferentes áreas del derecho sustancial. Bien, perfecto. ¿Estás ahí, Antonio? Sí, estoy aquí. Perfecto. Bien. Vamos con otra pregunta. Si se podrían, Jorge Beade pregunta si se podrían limitar facultades judiciales
mediante acuerdos procesales. Fede cortó un poco. ¿Puede Sí, repetir? repito. Jorge Beade pregunta si se podrían limitar facultades judiciales mediante acuerdos procesales. Bueno, muy buena pregunta, Jorge, porque no hemos tenido tiempo para hablar sobre la vinculación del juez a las convenciones. El juez no es parte del acuerdo procesal. Parte del acuerdo son las partes que tienen capacidad negocial para disponer de sus propios intereses, sus propios derechos, facultades, etc. Y entonces hay Eso es lo una... que vos llamás, eso es lo que vos llamás la heterovinculación de la autovinculación, ¿no? Sí, sí. Es la relatividad de los contratos se aplica también a las convenciones. Las partes no pueden disponer sobre algo que no las pertenece. Pero no hay que comprender bien por qué el juez, mismo no siendo parte de las convenciones procesales, se queda vinculado a aquello que las partes han disponido. Porque el juez en el Estado de Derecho, y ahí es la diferencia de que hablabas tú, Fede, de autovinculación y heterovinculación. A las veces, aquí en Brasil, escucho a algunos amigos hablando de negocios procesales y dicen, no, pero el juez no concordó con el acuerdo, no lo firmó y entonces no está vinculado, puede simplemente ignorarlo. Pienso que, con todo respeto, es una opinión equivocada, porque el juez en el Estado de Derecho, el juez es un órgano aplicador de normas jurídicas válidas. Puede controlar su validez, pero si la norma jurídica es válida, debe aplicar la norma válida, aunque no la haga firmado. Por ejemplo, si viene en el proceso un contrato de compra y venta, el juez no lo firmó, no era parte de este contrato, el contrato deroga la regla de la ley, el juez tiene una obligación, un deber legal de aplicarlo, aunque sea una norma contractual privada. Y es lo mismo que ocurre con las convenciones procesales, porque el juez no la firma porque no es parte de la convención, pero si la convención procesal es una norma válida, debe el juez aplicarla, porque la regla de la convención deroga en aquel punto la regla de la ley. Y entonces el juez se vincula a las convenciones procesales por heterovinculación. Es la voluntad de las partes que él vincula a él. Y entonces no se necesita de una homologación, confirmación, ratificación del juez para que las convenciones procesales sean aplicadas en el proceso. Pero, sin embargo, a las veces la ley dispone sobre la necesidad de homologación de algunas convenciones procesales. Eso no es incomún. En estos casos, el papel de la homologación no es obtener una aceptación del juez o su manifestación de voluntad para la formación del acuerdo procesal. La homologación es una condición de eficacia del negocio procesal. En aquellos casos específicos en que la ley expresamente dispone que el acuerdo procesal no podrá ser aplicado sin homologación o ratificación del juez, la homologación es una condición de eficacia del negocio. Estos negocios son existentes, válidos o inválidos, pero existen y son válidos tal como fueran negociados entre las partes, pero aún ineficaces hasta que sean homologados por el juez. Y la pregunta que fue formulada preguntaba si las partes pueden convencionar sobre facultades del juez. Bueno, toda convención procesal es destinada a interferir en prerrogativas del juez. Una elección de foro interfiere en la competencia del juez. Entonces no podemos tener en la cabeza que todas las veces en que la convención tiene un efecto
que puede atingir el juez, la convención estaría disponiendo sobre una de sus facultades o poderes. No es así. O que no pueden las partes hacer no es interferir en las prerrogativas del juez, porque, como dijo, todos los negocios tienen más o menos intensamente la finalidad precipua de interferir en la actividad judicial. Pero aquel que las partes no pueden hacer es celebrar una convención procesal que tenga por objeto una facultad o un poder del juez. Por ejemplo, las partes pueden prometer una a otra que no van a requerir pruebas testimoniales y periciales de un experto, constituyendo un procedimiento puramente documental, por ejemplo. Pueden hacerlo, pero no pueden celebrar una convención, un acuerdo procesal que diga que las partes definen que el juez no podrá producir prueba en el proceso, porque en este segundo caso estarían disponiendo claramente sobre un objeto que es una situación procesual, un poder de producción probatoria que no les pertenece y pertenece al juez. Entonces es una cuestión de objeto. El objeto no puede ser poderes de un tercero a la convención. Y como el juez no es parte de la convención, respecto a la convención es un tercero. Y no pueden las partes celebrar un negocio procesal que tenga por objeto un poder del juez. Pero si no lo hacen y celebran una convención sobre otras cuestiones formales del proceso, y esto interfiere o produce algún efecto respecto al juez, es normal y no debe ser comprendido como alguna cosa prohibida. Perfecto. Bien. La profesora Romina Moreno pregunta, en materia de acuerdos procesales, ¿siempre se están buscando límites y no flexibilidad? ¿Por qué cree que sucede esto? ¿No? Es una pregunta. ¿Por qué cree que siempre se están buscando límites y no flexibilidad? ¿Necesitamos una norma que nos permita amplitud en materia de acuerdos o es un problema de la formación de los abogados? Bueno, gracias, Romy, por las preguntas, son muy importantes. Creo que hay un problema cultural, por supuesto. Hay un problema cultural porque la formación que tenemos nosotros en Iberoamérica en general es una formación muy beligerante. Somos formados en la Facultad de Derecho para litigar y no para conciliar. Pero esto no es un problema solamente de los negocios procesales, es un problema también de otros temas contemporáneos del derecho procesal, como por ejemplo conciliación, mediación, arbitraje. Ustedes también que en Argentina tuvieron un protagonismo muy grande en el desarrollo de la mediación, mucho más que aquí en Brasil, pero creo que nosotros compartimos este problema de formación de los juristas, que no son formados en las facultades para negociar, para la autocomposición, sino que para la litigancia. Entonces, no hay dudas, seguro que hay un problema cultural. Pero la cultura se debe cambiar, porque tenemos espacios de negociación y no los utilizamos, alguien los utilizará en prejuicio de nosotros, de los intereses de nuestros clientes. Entonces, los profesionales que están dominando estas técnicas de negociación también sobre el proceso pueden planificar y redigir sus contratos de una manera muy efectiva, de forma a incentivar el cumplimiento, porque conjuntamente con el contrato dibujamos un proceso que trae incentivos para el cumplimiento, la contraparte contractual pensará dos veces antes de incumplir el contrato, porque la puede mirar el proceso futuro y ver y observar que no será muy conveniente no cumplir aquello que prometió cumplir en el contrato. Ahora, la pregunta sobre flexibilidad y límites.
me parece muy normal, Romy, que todos nosotros estemos discutiendo no solamente reclamos por más flexibilidad, sino que también los límites de la flexibilización. Esto es común a temas como case management, la gestión del procedimiento, que es una forma de flexibilización del procedimiento mucho más afecta a la persona del juez, al juez como protagonista de la flexibilización, pero también es un tema frecuente en la flexibilización cuando esta flexibilización viene de la iniciativa de las partes. Entonces, la búsqueda por más flexibilización pienso que sea una bandera, un reclamo contemporáneo en diversos países, del common law y civil law, es un reclamo muy común, pero también debemos preocuparnos con los límites. ¿Y por qué ambos los temas, ambas las temáticas caminan juntas? Porque la autonomía de las partes nunca fue y nunca será ilimitada. Entonces, así como en los contratos se constata, se concluye que la autonomía privada tiene límites que son intrínsecos a la idea de autonomía, porque no se puede tener autonomía para hacer todo lo que quieres, porque mi autonomía va hasta donde empieza la autonomía de otras personas. Y entonces los límites de la autonomía son intrínsecos a ella. Y es así, me parece, no solamente en el derecho privado, sino que también en el proceso. Entonces, los dos reclamos me parece que no solamente están caminando juntos, pero deben caminar juntos. ¿Te parece que las convenciones procesales son un presupuesto para que haya case management, que recién mencionaste? Aprovecho esta pregunta de Sofía Benavides para ya zanjarla. Sí, gracias, Sofía. Claro, sí, son técnicas diferentes para flexibilización del procedimiento, pero que tienen ellas una motivación propulsora, por así decir, común, que es la inadecuación del procedimiento ordinarizado. Entonces, algunos países han empezado por flexibilizar el procedimiento atribuyendo el protagonismo de la flexibilización formal al juez, es una opción. Otros países atribuyen a las partes en mayor o menor grado. Entonces son preocupaciones de flexibilización que tienen protagonistas diversos, pero tienen toda el mismo mote, por así decir, que es la inadecuación e ineficiencia del procedimiento regrado en un código. Porque el código, como un bloque monolítico de reglas, es bueno para muchos casos, pero no resuelve bien todos los casos. Es ilusorio pensar que un bloque de reglas iguales sería adecuado para todos los litigios, porque no todos los litigios son iguales. Muchos de ellos tienen particularidades que para las cuales el procedimiento ordinarizado no responde bien. Entonces son preocupaciones comunes. Pero Romy preguntaba también, Fede, si me permites, si hay necesidad de una cláusula general. Bueno, esa es una pregunta muy importante, porque si no tuviéramos en nuestros códigos civiles una regla que diga que las partes pueden contratar, la autonomía privada no podría ser extracta de la libertad individual, que es un valor, un principio constitucional. Y entonces, ¿será que en el proceso las partes no tendrían ninguna oportunidad de, por un acto de voluntad, definir el procedimiento en ningún aspecto? Me parece una conclusión un poco exagerada, pero a mí me parece que esta conclusión de la autonomía de las partes para negociar sobre aspectos del procedimiento en estos espacios, en esta margen de disponibilidad que podemos encontrar en el sistema jurídico, en estos
estas pistas, estas indicaciones que el sistema nos da a todos nosotros sobre cuál es la posibilidad de las partes agir voluntariamente y producir efectos en el proceso por actos de voluntad, me parece que esto podría ser extraído de una autonomía de la voluntad. Pero si tenemos una cláusula general como nuestro artículo 190 en Brasil y el vuestro artículo 14 del proyecto, es mucho mejor, porque regular es mejor que no regular nada. Y una cláusula general como esta es aún mejor porque nos permite negociar sin que nos quedemos presos a aquellos negocios procesales típicos previstos expresamente por el legislador. Sí, seguro. Pienso igual que vos, Antonio. Cosas que se me imaginaban a veces cuando leía un poco el tema de los acuerdos procesales, ¿no? Quizás hasta plantear en algún momento alguna opción de formatos de acuerdos procesales que las partes tengan posibilidad de ver y en definitiva que sea como un restaurante, ¿no? O sea, algún múltiple choice donde vayan eligiendo qué tipo de proceso se adecua al tipo de conflictos que ellos tienen de acuerdo a sus propias personalidades, ¿no? Lo pensé como si fuera un menú, una carta de un bar, ¿no? Que uno puede ir eligiendo en definitiva cuáles van a ser las herramientas procesales con las cuales se puede manejar. Ahora, creo que hay que sumarle a esto, ¿no? A la normativa y demás, un real fomento de la estructura procesal para que esto tenga andamiaje, porque la imagen que también me hago, uno grafica las cosas, ¿no? No sé si conocés la película El joven manos de tijera. No. En Maos Tesoura, un joven que tenía las manos con tijera y Conozco, cortaba. conozco. Sí, conozco. Se me hace que era una persona muy buena, pero si nosotros ponemos un actor y un demandado, un actor y un reu, con esas manos, por más que sean buenos, se van a terminar cortando. Entonces hay que sacarles esas manos para que puedan tener la amabilidad que ellos tienen para poder manejarse de otra manera. Pero bueno, lo dejo porque si no se nos va el tiempo. Te hago dos preguntas relacionadas y después vamos a ir cerrando. Una es de Luis René Herrero, del profesor Herrero, que nos dice, nos pregunta cuál es el alcance de los acuerdos procesales en el marco de la jurisdicción protectora, seguridad social, familia, laboral, amparos. Y otra pregunta relacionada del profesor Leandro Giannini, que dice, fuera de los casos de vulnerabilidad, ¿no? Fuera de esos casos, en los que el Código Procesal brasileño prohíbe expresamente los acuerdos procesales. La pregunta es, ¿existen criterios jurisprudenciales o ejemplos de convenciones procesales que hayan sido consideradas abusivas? Sí, muy buenas preguntas, profesor. Creo que he ya contestado un poco cuando hablaba de vulnerables y de estos aspectos del derecho sustancial, a donde la ley o el sistema jurídico en general sean más protectivos de ciertos bienes, intereses o personas. Me parece que mismo en estos campos es posible negociar sobre el proceso bajo algunas condiciones. Tenemos que tener igualdad en la negociación. El parágrafo único del artículo 190 del Código brasileño y también el artículo 14 del proyecto argentino tienen esta preocupación porque la vulnerabilidad es uno de los criterios para que el juez pueda controlar la validad del acuerdo. Entonces, tenemos hay que tener en cuenta que la igualdad entre las partes, así como en el contrato, es un criterio para la validez de las convenciones procesales. Pero, como dijo, cuando la convención es firmada por un vulnerable, y el resultado de esta negociación es más favorable al vulnerable, me parece que la convención debe ser comprendida como válida.
Y entonces, a pesar de tenemos un vulnerable ahí, la aplicación de la regla de la convención les es más favorable, debemos aplicarla porque el resultado opuesto sería aplicar la regla de la ley que dejaría el vulnerable menos protegido. Y entonces es un criterio que me parece muy útil. Y la pregunta de Leandro, creo que no hay en la legislación brasileña una prohibición genérica de negocios procesales. Aquel que tenemos es que en las convenciones procesales típicas, aquellas que son previstas expresamente en la ley, hay algunos parámetros específicos que no existen en la cláusula general. Por ejemplo, foro de elección solo puede ser, tener por objeto reglas de competencia territorial, pero no puede tener por objeto reglas de competencia material. Entonces es un límite expresamente previsto que prohíbe convención procesal en aquel campo de las convenciones sobre competencia. Por ejemplo, tenemos una convención típica en el Código brasileño que permite a las partes elegir reglas de carga de la prueba. O sea, definir en un contrato a quién va a caber probar determinados hechos, fuera de las reglas legales. Entonces, ahí hay un límite expresamente previsto que es que la convención sobre la carga de la prueba no puede resultar en una probatio diabólica, no puede resultar en una prueba que sea excesivamente difícil de producir para la parte que obtuvo la carga por medio de la convención. Entonces es un otro límite que prohíbe una transferencia muy excesiva de carga de la prueba por convención. Tenemos otros límites y también formalidades previstas. Algunas convenciones deben ser firmadas por escrito, en términos escritos, y otras no, pueden ser hechas oralmente, por ejemplo, en una audiencia judicial. Entonces, tenemos reglas específicas que establecen límites también específicos para ciertos tipos de convenciones, pero no tenemos, por ejemplo, una prohibición. No se puede celebrar convenciones procesales en derecho de incapacitados. No tenemos alguna cosa parecida. Bien, bien. Bueno, Antonio, me parece que ya estamos lamentablemente sobre la hora. Quiero agradecerte infinitamente. Antes de que cortemos, paso información sobre la próxima charla y de paso te cuento. El próximo miércoles va a estar acompañándonos el profesor Darcy Guimaraes Ribeiro. Creo que lo pronuncié bien. Que va a estar con el tema de inteligencia artificial, presente y futuro, moderado por la profesora Patricia Bermejo, también integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina. Así que los esperamos también a todos. Te invitamos también, Antonio, para que estés conectado, si podés, el próximo miércoles a las 17 horas. Y bueno, agradecerte infinitamente. La verdad que el nivel de la exposición que diste, bueno, es uno de tus temas, sos especialista en eso, pero una claridad conceptual que la verdad que nos viene muy bien a nosotros que estamos arrancando de alguna manera con esta gran nueva herramienta que nos brinda el derecho procesal y que hace falta profundizar dentro de los temas para empezar a mejorar un poco la justicia, que es en definitiva para lo que nosotros trabajamos, ¿no? Sí, muchas gracias a usted, a la Asociación Argentina de Derecho Procesal por la oportunidad, a todos los colegas que han participado, enviado preguntas. Mi libro no está traducido al castellano y mi portuñol no me permite tampoco hacerlo,
pero tengo algunos otros artículos que están en la plataforma academia.edu, y entonces también puedo hacer aquí una invitación a los colegas que están curiosos. Ahí tengo artículos sobre negocios procesales en la ejecución, sobre los costos, y entonces podemos continuar esta charla, esta discusión en otra serie, en otros lugares también. Y muchas gracias a ustedes, fue un gran honor, un gran placer, un fuerte abrazo a todos y congratulaciones a la asociación por este proyecto maravilloso de la charla abierta. Gracias. Bueno, Antonio, muchas gracias. Esperamos que también en breve el mundo y nos permita juntarnos también físicamente en algunas jornadas que teníamos proyectadas para este año, que nos permita estar juntos de vuelta, hacer que otro partido de fútbol, aunque ganamos siempre los argentinos, salvo cuando juegan con mayor cantidad de jugadores, como ha pasado, pero ojalá que pronto nos encuentre también físicamente juntos para poder seguir compartiendo. Un gran abrazo. Gente, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias a los que estuvieron, a las preguntas, y bueno, los esperamos desde la Asociación Argentina para el próximo miércoles, para seguir con el ciclo de charlas abiertas de la ADP. Muchas gracias y nos vemos.